Septiembre del año 490 a.C. Los ejércitos griego y persa están en plena batalla en la llanura de Maratón. El comandante Milcíades y los flancos de sus tropas atenienses han vencido a los extremos de la línea persa haciéndolos huir. Pero las fuerzas centrales del comandante Datis están a punto de vencer la débil línea central de Milcíades. ¿Cómo pueden las tropas de los flancos ayudar a las tropas atrapadas en el centro? Dejando de perseguir a los persas que huyen para concentrarse en los que atacan. Reagrupando las tropas y situándolas entre los griegos y los persas de la línea central. Corriendo hacia los barcos persas. Los persas abandonarán la lucha y les perseguirán. La respuesta: no hay garantía de que los persas vayan a seguir a los soldados griegos que corran a atacar los barcos. Y reagruparse para situarse entre los griegos y los persas en la línea central dejaría una ruta de escape abierta para el enemigo. Pero abandonar la persecución de las tropas en retirada y atacar la línea central persa le permitirá rodearles y atraparles. La respuesta es la A. Después de que los flancos atenienses hubiesen roto las líneas persas, Milcíades detuvo la persecución y reunió a sus hombres para atacar el centro de la línea persa por detrás y destruirlo totalmente. Al verse derrotado, Datis ordenó a las tropas restantes que se retiraran hacia los barcos para ponerse a salvo. Los atenienses les persiguieron hasta la costa, abatiendo a muchos de ellos mientras huían. Los persas luchaban por su vida. Así que la lucha en medio del oleaje debió de ser particularmente feroz. A pesar de la gran cantidad de bajas, muchos soldados persas consiguieron refugiarse en los barcos de su todavía temible flota. Milcíades no podía dejar que abandonaran el puerto. Si los persas conseguían volver a sus barcos tras la batalla y navegar hasta Atenas, aún podían capturar la ciudad. ¿Cómo se puede evitar que los barcos salgan del puerto? Abordando los barcos y capturando a las tripulaciones. Cortando las velas con espadas. Con menos hombres se pueden deshabilitar más barcos. Quemando los barcos. Los detendrá y acabará con los soldados persas. La respuesta: los griegos seguían en inferioridad numérica, así que abordar los barcos y hacer prisioneros era imposible. Y cortar las velas no impediría que las tripulaciones escaparan remando. Pero quemando las naves se frustraba cualquier intento de escapar. La respuesta es la C. Milcíades ordenó a sus soldados que lanzaran antorchas contra las naves persas para incendiarlas. Pero solo consiguieron destruir 7 de las 200. Como era de esperar, las restantes zarparon en dirección a la bahía de Falerón, un puerto en la península cercano a Atenas. Milcíades temía que si los persas llegaban a Atenas antes de que sus ciudadanos supieran que acababa de vencerlos, se rindieran aterrorizados al ver la flota enemiga. Para salvar la ciudad de los traidores, Milcíades debía hacer llegar la noticia de la victoria griega a Atenas, y rápido. ¿A quién enviaría usted para avisar a la ciudad que resistan ante la llegada de los persas? Al corredor Filipides. Es su hombre más rápido y el tiempo apremia. A un sirviente. Un sirviente no está cansado por la batalla y está en mejores condiciones para viajar. Va usted mismo. Si todavía hay traidores dispuestos a entregar la ciudad a los persas, no se atreverán a desafiar su autoridad. La respuesta: aunque en Atenas inspira mucho respeto, sus cansados soldados necesitan que esté con ellos y que les lleve a casa lo antes posible. Y los sirvientes no son corredores, así que no están preparados para emprender ese viaje. Como el tiempo apremia, es imperativo que envíe al mensajero más rápido, Filipides, a alertar a la ciudad. La respuesta es la A. Filipides debió de tardar unas 2 horas en correr hasta la ciudad de Atenas. La distancia desde Maratón a Atenas es de 42.195 metros, la misma distancia que se corre en las carreras de maratón modernas. Filipides corrió a Atenas a toda velocidad. A su llegada y sin aliento anunció: «Hemos vencido», y cayó muerto a causa del cansancio.
Mientras tanto, el comandante Milcíades y sus hombres se dirigían hacia Atenas para defender la ciudad, pero existía la posibilidad de que no llegaran a tiempo. Los ciudadanos de Atenas quizá tuvieran que defenderse solos. ¿Qué pueden hacer los ciudadanos de Atenas para prepararse contra la invasión persa? Levantar barricadas en las puertas para mantener a los persas fuera hasta la llegada del ejército griego. Abandonar la ciudad y buscar refugio en las montañas. Hacerse pasar por soldados desde lejos engañarían a los persas. La respuesta: levantar barricadas no evitará las flechas persas, y abandonar la ciudad equivale a entregarla al invasor. Pero si los ciudadanos de Atenas se sitúan en las ventanas y junto a los muros, parecerá que la ciudad está bien defendida, y quizá los persas no ataquen. La respuesta es la C. Los ciudadanos de Atenas custodiaron la ciudad. Todos los hombres, mujeres y niños se situaron en lugares visibles, junto a los muros y las ventanas, para que pareciera que la ciudad estaba bien protegida. Lo que intentaban hacer era engañar al enemigo. Si parecías un soldado, era muy posible que lo fueras. Datis llegó a la bahía de Falerón preparado para invadir Atenas. Pero para su contrariedad, la ciudad parecía estar bien defendida. Mientras tanto, Milcíades y su victorioso ejército griego se acercaban rápidamente. Esta visión fue demasiado para Datis y sus persas. Sin poner siquiera pie en tierra, los persas zarparon de vuelta a sus territorios. La batalla de Maratón terminó con un éxito rotundo de Milcíades y el ejército ateniense. Aunque los soldados de Datis los triplicaban en número, los griegos mataron a 6.400 persas y solo perdieron 192 hombres. Nadie esperaba que los atenienses ganaran la batalla de Maratón. Cuando lo hicieron, la noticia circuló por todo el mundo griego. Nadie podía creer lo que habían conseguido. No solamente se habían enfrentado a los poderosos persas y habían salvado su ciudad de una destrucción segura, también se había ganado el respeto que inspiraría su civilización durante muchas generaciones. La batalla de Maratón fue muy significativa para los atenienses. Todo el mundo griego tuvo que reconocer que Atenas era una de las potencias con la que más había que contar. Estas son las Termópilas, en la costa de Grecia continental. Soy Matthew Sattel. En agosto del año 480 a.C., un ejército griego de solo 7.000 hombres, dirigidos por el rey Leónidas y 300 espartanos, luchó aquí contra una fuerza invasora de 250.000 hombres, liderados por Jerjes, el rey de Persia. Estaba en juego el futuro de la civilización griega. Gracias a la nueva tecnología informática, podrán ver esta gran batalla como nunca se ha visto antes. El gran número de soldados, las formaciones de las tropas, cómo lucharon y cómo se ganó. Lo verán como le hubiera gustado verlo a los generales, ahora en batallas decisivas. Hace 2500 años, Grecia no era una nación unificada, sino un conjunto de ciudades-estado independientes, como Atenas, Corintia y Esparta, cada una con sus propias leyes y su propio sistema de gobierno. Los griegos vivían a la sombra del poderoso imperio persa, que se extendía por lo que hoy es Turquía, el norte de Egipto, Israel, Irán, Irak, Afganistán y el norte de la India. 2/3 del mundo conocido. Pero ni siquiera eso era suficiente para el rey persa Jerjes. Quería expandirse por Europa, y Grecia era la puerta de entrada. 10 años antes, su padre Darío había sido vencido por los griegos en Maratón. Jerjes estaba decidido a no sufrir la misma suerte.
Reunió un enorme ejército desde todos los rincones de su imperio. 250.000 hombres partieron hacia Grecia. La fuerza expedicionaria de Jerjes, que intentaría conquistar la Grecia continental, era la madre de todas las fuerzas expedicionarias. Nunca se había intentado nada igual en la historia del antiguo arte de la guerra. En el año 480 a.C., Jerjes cruzó el Helesponto y llevó a su ejército a través del norte de Grecia, mientras la flota persa navegaba a lo largo de la costa. Las ciudades fueron cayendo una tras otra. Jerjes era un hombre de notable ferocidad. No se detenía ante nada con tal de conseguir su objetivo. Y el objetivo de Jerjes era Atenas. Los griegos tenían que detenerlo a toda costa y debían hacerlo aquí, en las Termópilas. Si no, tendría vía libre hasta Atenas. Debido a la configuración de la península griega, por aquí era por donde cualquier ejército debía pasar. Las Termópilas era la elección evidente. El nombre griego Termópilas significa puertas calientes. El lugar era famoso por sus manantiales de aguas termales. Con las accidentadas montañas tan cerca, el estrecho paso era muy fácil de defender, pero también era la puerta de entrada a Grecia. 2000 años de mar y viento han erosionado el lugar de la batalla. Este es el aspecto que tenía en el año 480 a.C. Los griegos enviaron un ejército de 7.000 hombres a defender el paso. A ellos se unieron 300 soldados de la ciudad de Esparta. Es imposible imaginar una ciudad menos parecida a Atenas que Esparta. La sociedad espartana era el polo opuesto de la sociedad ateniense. Los atenienses eran muy abiertos. La sociedad se abría a cualquiera que quisiera unirse a ella y lo compartían todo. En cambio, los espartanos eran una sociedad muy cerrada. A los espartanos les educaban para ser soldados, nada más. Desde los 7 años todos los niños de Esparta se entrenaban para la guerra. El ejército era su vida. Incluso después de casarse, los hombres espartanos tenían que vivir en barracones. No podían dedicarse a ninguna otra actividad. Ninguno de ellos podía hacer negocios o comerciar. Todo el trabajo lo hacían los esclavos. Esparta era una ciudad pequeña. Nunca tuvo más de 9.000 habitantes, por lo que a ciudadanos espartanos se refiere. En ese ejército, todos se conocían. Si estabas en una formación, podías tener a tu hermano, a tu padre o a tus primos al lado, o un par de filas por detrás. Fueron los líderes, fueron la vanguardia, fueron la columna vertebral del ejército. En todos los aspectos, su presencia convirtió la batalla de las Termópilas en lo que fue. Los 300 espartanos que marcharon hacia las Termópilas estaban dirigidos por Leónidas, el rey de Esparta, que no era muy optimista sobre sus posibilidades contra Jerjes. Por un lado, había partido durante una de las festividades religiosas espartanas. Se creía que eso daba mala suerte. Por otro lado, los griegos habían recibido malas noticias del oráculo de Delfos. La sacerdotisa predijo que un rey espartano tendría que morir antes de la victoria. La mujer de Leónidas, Gorgo, le preguntó a su marido qué debía hacer si no regresaba de la batalla, a lo que él contestó: «Cásate con un buen hombre y ten hijos». Al verse derrotado, Datis ordenó a las tropas restantes que se retiraran hacia los barcos para ponerse a salvo. Los atenienses les persiguieron hasta la costa, abatiendo a muchos de ellos mientras huían. Los persas luchaban por su vida. Así que la lucha en medio del oleaje debió de ser particularmente feroz. A pesar de la gran cantidad de bajas, muchos soldados persas consiguieron refugiarse en los barcos de su todavía temible flota. Milcíades no podía dejar que abandonara. Dejaría una ruta de escape abierta para el enemigo. Pero abandonar la persecución de las tropas en retirada y atacar la línea central persa le permitirá rodearles y atraparles. La respuesta es la A.
Después de que los flancos atenienses hubiesen roto las líneas persas, Milcíades detuvo la persecución y reunió a sus hombres para atacar el centro de la línea persa por detrás y destruirlo totalmente. Septiembre del año 490 a.C. Los ejércitos griego y persa están en plena batalla en la llanura de Maratón. El comandante Milcíades y los flancos de sus tropas atenienses han vencido a los extremos de la línea persa haciéndolos huir. Pero las fuerzas centrales del comandante Datis están a punto de vencer la débil línea central de Milcíades. ¿Cómo pueden las tropas de los flancos ayudar a las tropas atrapadas en el centro? Ahora en el puerto. Si los persas conseguían volver a sus barcos tras la batalla y navegar hasta Atenas, aún podían capturar la ciudad. ¿Cómo se puede evitar que los barcos salgan del puerto? Abordando los barcos y capturando a las tripulaciones. Cortando las velas con espadas. Con menos hombres se pueden deshabilitar más barcos. Quemando los barcos. Los detendrá y acabará con los soldados persas. Dejando de perseguir a los persas que huyen para concentrarse en los que atacan. Reagrupando las tropas y situándolas entre los griegos y los persas de la línea central. Corriendo hacia los barcos persas. Los persas abandonarán la lucha y les perseguirán. La respuesta: no hay garantía de que los persas vayan a seguir a los soldados griegos que corran a atacar los barcos. Y reagruparse para situarse entre los griegos y los persas en la línea central.